sino nos dice también en el verso 42 y 47, del 42 al 47, en Marcos nos dice que Cristo fue enterrado, murió en la cruz y fue sepultado, es la palabra que nosotros, que usa correctamente la palabra, y fue ahí el Señor sepultado. Dice ahí en el verso 42 al 47, donde nos leyó nuestra hermana. Cuando llegó la noche, dice ahí, porque era de la preparación, es decir, de la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y habiendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo habían puesto. Este detalle es muy importante porque unas personas han dicho, bueno, lo que sucede es que estos discípulos estaban todos atribulados, estaban todos realmente traumados. Se nos dice que estaban llorando, se nos dice que estaban, fueron de mañana, unos dicen que era muy oscuro, otros dicen que era al amanecer, o sea, era algo temprano y estaban sollozas llorando porque querían ungir el cuerpo del Señor. El Señor, el amigo al cual a ellos querían y amaban, lo vieron de esa manera terminar de esta forma y ellos se sintieron huérfanos espiritualmente y dicen, estaban emocionalmente turbadas. Todo el mundo estaba emocionalmente turbados, por lo tanto no sabían dónde habían enterrado a Jesús y fueron a la tumba equivocada, se encontraron una tumba vacía y salieron con la historia. Pero el evangelista Marcos nos dice a nosotros precisamente este detalle en ese verso, que lo pusieron en un lugar y nos da un detalle, estaba cavado en una peña, un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar la piedra. Ellos sabían y podían distinguir el sepulcro de Cristo de otros sepulcros. Nos dice ahí en el verso 47 que María Magdalena y María, madre de José, miraban ¿qué cosa? ¿Dónde lo ponían? ¿Dónde lo ponía? Nos especifica el Evangelio Marcos. Y de hecho, ¿por qué estoy leyendo Marcos en el día de hoy? Bueno, porque de los 4 evangelios se cree, y yo también lo creo, que el Evangelio de Marcos es el más antiguo, es el primero que fue escrito, o sea, es el que más atrás va a los hechos que está narrando, comparado con el Evangelio de Mateo, de Juan y de Lucas y de Juan. Entonces nos dice aquí que estas mujeres miraron bien, oye, no le prendían ni vista, ni pie, ni pisada al cuerpo de Cristo. Tenían un interés en el cuerpo de Cristo. Mandaron a pedir el cuerpo de Cristo. Lo trataron con respeto, sabían en qué sepulcro lo iban a poner y cuál era. O sea que esta gente sí sabían cuál era y cuál no era el sepulcro del Señor. Quizás otra gente no. Pero ellos, los discípulos, sí sabían. Marcos nos da ese detalle, que ellos miraban dónde lo habían puesto. Así que número 1, Cristo murió en la cruz. No fue un desmayo, no fue revivir a la persona, fue realmente una resurrección. Estamos hablando de realmente un milagro. Estábamos hablando de que los discípulos sí sabían cuál era el sepulcro de Cristo. Hubo un entierro, hubo un funeral, según los términos de la cultura de la época. No había duda quién era Jesús y dónde estaba. Por eso fueron a buscarlo en ese lugar.